Estamos de regreso y obviamente para hablar del tema que, como mencionaba el señor Nelson, fue lo que dictó la pauta de la palestra en el fin de semana, y es el caso Jet Set, con ya la audiencia de ayer que se suspendió para el miércoles de los hermanos Espaillat, Antonio Espaillat y Maribel, para conocer su medida de coerción. Esta se pospuso para el miércoles a las 11 de la mañana. Sin embargo, ya también salieron a la luz pública algunos datos importantes de lo que el Ministerio Público había venido estudiando desde hace ya 2 meses prácticamente. Tenían en esta investigación que aquí mismo nosotros ya estábamos desesperados, que sentíamos un silencio de parte de la justicia dominicana. Sin embargo, yo entiendo que se tomaron este tiempo justo, preciso, para las investigaciones del lugar, y además que había que esperar el informe técnico. Que hay algo que me llamó la atención, no sé si lo aclararán en algún momento, y es que el Ministerio Público en el expediente habla de que ellos de manera particular hicieron un informe técnico, que no era lo que se había hablado del ONESBI. Exactamente, no se menciona ese por ningún lado en el expediente. Entonces entiendo que el Ministerio Público decide hacer una investigación particular y aparte, pero dentro de esas informaciones que vamos nosotros a debatir en lo adelante, vimos cómo las autoridades, Camacho se refirió a este caso y dijo que ellos, los hermanos Espaillat, tuvieron un comportamiento que muestra el desprecio a la vida humana. ¿Cómo así? Dijo Camacho. No. ¿Cómo el desprecio, mi hermano? O sea, la ¿Creen que eran amigos? Sí. Tuvieron un comportamiento que es muestra de desprecio a la vida humana. A los demás. O sea, por no salvaguardar el techo, por no hacer las cosas que tenían que hacer. Por no detener las operaciones comerciales. O arreglar las cosas que habían que arreglar. Entonces muestra un desprecio. Pero esa expresión tiene una calificación rara. Bueno, usted sabe que en términos legales a veces se usan términos que suenan muy graves. Pero cuando tú lo analizas profundamente, tú dices, bueno, si yo no arreglo esto, el techo se puede caer y matar a varias personas. Entonces, eso significa desprecio a la vida humana. Un comportamiento que es muestra de desprecio a la vida humana. No, pero él está diciendo ahí que ellos son culpables. ¿Y qué va a decir? Que es por eso lo están acusando de homicidio involuntario. Él es el que está acusando. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Claro, a veces uno siente que quizás esos comentarios rayan fuera de lo que debía decir. ¿No se conjugan los dos? ¿Cómo así? Desprecio a la vida humana. Comportamiento. Comportamiento que muestra un desprecio. No es diciendo, ellos le tienen desprecio a la vida humana. No, ahora, si tu comportamiento ejecuta acciones que pueden afectar a otros, esas acciones entonces van a mostrar un desprecio a la vida humana. Eso es lo que así es el papel, se conjuga todo. Es el papel de Camacho. No, porque eso es lo que está haciendo, eso es lo que hace el Ministerio Público. Tiene que justificar el por qué debe haber una condena, en este caso, como yo lo he presentado, como homicidio involuntario. El ministerio, pero si es involuntario, no hay desprecio a la vida humana. El Ministerio Público tiene que echar abajo a la defensa y también a los acusados. No, porque en este caso lo que indica es, no es homicidio voluntario. Involuntario. No es homicidio. Ahora es involuntario. Por eso, no es homicidio voluntario porque ellos no tenían el deseo de quitar la vida. Ahora, sus acciones, lo que dice Camacho. No importa que pase. Sus acciones muestran entonces un desprecio a toda la gente que está ahí. Que no le tenían valor. Porque eso no pasó. Que eso no pasó. Por decirlo de la forma contraria. Porque eso no pasó de manera simplemente. No, de un momento ya. No. De hecho, el mismo Ministerio Público estipula que fueron acciones sistemáticas que provocaron este hecho de inobservancia, de no auxiliarse de los técnicos que tenían que ver con el arreglo de las filtraciones, con la colocación correcta de los aires, y esas fueron las acciones que llevaron obviamente a que el techo se derrumbara, y por eso no fue algo de repente. Fueron cosas. Yo dije que hubo negligencia. Si las inversiones internas van a la realidad de la justicia, ellos las van a pasar fea. ¿Sí, las qué? Las expresiones internas. De lo que ha dicho el Ministerio Público. Y lo que han dicho los empleados. Sí, claro.
Hay una conversación de WhatsApp que fue que el Ministerio Público lo está usando en el expediente. Ya no es como en ocasiones que salía una cosa que otra. No, cuando el Ministerio Público lo usa es porque comprueba que es real. Bueno, el Ministerio Público tiene tanto las herramientas como la potestad de investigar. Entonces investigó, es real, pues sí, eso te lo dijeron antes. Y tú no tiene hiciste las caso. pruebas, el Ministerio Público crea una hipótesis. Son válidas. Crea una hipótesis, busca las pruebas, las utiliza dentro del expediente y ya la contraparte tiene que buscar toda la manera para desmentir eso. Pero porque esas también pruebas, pudieran ser, en algunos casos se ha dado que esas pruebas no son válidas. Pero no en se este pueden caso utilizar. son pruebas de quiénes. Empleados. Sí. Se escucharon testimonios de los empleados del Jet Set. ¿Tú tienes ese audio ahí? No es en audio, es en Un texto, texto. un mensaje. Escritos. Que le había- El expediente consta de 128 páginas. El diablo. Donde hay más de 100 pruebas, según el Ministerio Público, que sustenta la hipótesis o la tesis de que fue un homicidio involuntario. También se habla de los músicos que estuvieron ahí, inclusive Zulinka prestó su declaración al Ministerio Zulinka? Público. Eso tendría que buscar, pues son 128, son la muchas podremos páginas, sí. buscar. Y entre ellas también otras personas fueron citadas. Tiene su mundo hecho. Según lo que pude ver, No, fue dentro de la última semana de mayo que citaron a algunas personas que fueron al Ministerio o a la Procuraduría a dar su declaración de los hechos. Te voy a buscar. Siento que hay algo como que no te cuadra, no te coordina. ¿A mí? Sí. No, que yo coloco todo lo que pasa ahí. ¿Qué tú conoces? Lo de la familia Ajá. de Ruby, Ajá. lo de otra familia, Ajá. Lo de otras familias. Sí. los 100 y pico de Pero huérfanos. me refiero a la parte ya a la parte acusatoria, que es Ok, el Ministerio Público. Si tratan de abaratar eso, va más cómodo. Si el Ministerio Público coge eso en serio, la pasa fea. Ok. Mira, Y que le van a cantar fácilmente 18 meses, Claro, de medida de coerción. que son los que componen la ley máxima de esa opción. Prácticamente. Sí, claro. mira, nosotros... Por ser por ser el caso complejo, porque hay que mencionar que esto es algo que inclusive hasta para la justicia se le hace un poquito cuesta arriba por la cantidad de querellas, de ¿Sabe? denuncias. O sea, es un caso definitivamente donde hay demasiadas cosas que investigar y que probar, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que presenta el Ministerio Público y la contraparte también necesita tiempo. Inclusive por eso se le dio estos 3 días, por eso se suspende la audiencia de ayer para que se pongan de acuerdo en lo que se refiere a la defensa, ¿no? Y buscar también a sus testigos, porque de eso que se trata la justicia. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué te preocupa? Que pueden existir personas Ujú. que puedan cobrarse eso con sus propias manos. Bueno, Ay. Ahí sí está fuerte. Eso me preocupa. todo depende. Porque la flojera de la ley constituye que el ser humano se quille. Ujú. ¿Entiendes? Que no es fácil. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Ujú. Y la gente no está pensando en otra cosa que no sea una buena demanda. Bueno, la Y justicia... si la demanda no compensa con el dolor propio, Claro. es más terrible. Sí, claro. La Que justicia... no va a compensar de ninguna manera, pero igual si lo que yo No, estoy si se siente una solicitando, burla. Sí. tú no me lo puedes ni siquiera compensar. Y yo tengo, por ejemplo, en el caso de esos niños huérfanos Ay, que no 100 y se pico. saben dónde van a estudiar o de qué van a vivir, entonces ya ahí hay un problema que ciertamente hay que prestarle atención. Otra de las cosas que se dicen en el expediente es que dentro de la edificación se hicieron remodelaciones, que inclusive el mismo Antonio Espaillat dio una entrevista a Edith Febles y en esa entrevista él dice que nunca se le hicieron modificaciones, o sea, de tipo estructural, Que esa entrevista yo lo dije desde el de principio. tipo estructural. No debió salir de Y mira Mira, cómo claro. entonces el Ministerio Público prueba que ciertamente se le hicieron modificaciones y que hubo una columna de la parte oeste que se retira y que no se sustituyó
con prácticamente más nada, donde se hizo el escenario moderno, donde vimos al cantante Rubí Pérez ahí. Sí. Y eso es algo que no estuvo observado por ningún organismo del Estado, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni el Ayuntamiento, y tampoco solicitó ningún permiso para hacer nada de eso. Supuestamente un ingeniero que había sido contactado para realizar unos trabajos de remodelación allá. Hizo un levantamiento, sin embargo, este mismo comentó de que solamente pudo realizar quizás un 10% de los trabajos porque la administración no volvió a contactarlo. Pero ahora bien, señores, según cómo se vislumbra este caso, lo mediático será más grande que lo legal, culpa de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Se le puede buscar todas las vueltas del mundo. Lo que está claro es lo siguiente: que hubo negligencia, las pruebas están ahí. Pero ahora bien, no se puede acusar a la familia Espaillat de homicidio voluntario porque estos no fueron lo que planearon ni derrumbaron, ni tenían la intención. Claro. O sea, esa es la palabra. No hubo intención, eso está claro. Porque recordemos que la familia Espaillat, como mencionamos la semana pasada, no son delincuentes. Son personas trabajadoras con poderío y demás amiguismos dentro de los diferentes gobiernos de la República Dominicana. Sin embargo, pero no son delincuentes. Ahora bien, esta situación lo que va a traer por nuestro código es que se le cante, si en dado caso, una pena máxima sería de 2 años. Y definir cuánto sería el monto a pagar para saldar las querellas o diferentes denuncias que le han hecho los diversos familiares que han perdido a familiares, dado también la redundancia, durante este hecho. Sí, lo que están lesionados. Entonces, eso es lo único que va a suceder es eso. Ahora mismo, miren que se van a mostrar pruebas de que el Ministerio Público, de que hubo negligencia, de que se hicieron trabajos, de que quizás no hicieron el mantenimiento y demás. Eso está claro, pero lo que sí está seguro es que por nuestro Código Penal aquí no va a pasar absolutamente nada. De 6 meses a 2 años. Eso nada para que el pueblo entienda. Para que el pueblo entienda que ahorita quieren venir y que no, que Antonio lo que merece son 30 años. No, y Antonio también lo puede mandar para su casa. No, exactamente. Presentación periódica. Pero, puede ser presentación periódica. Ya eso es la medida de coerción, pero puede haber una condena de una cárcel suspendida. De prisión suspendida. Podría haber también. Sí. O sea, la condena como tal. Esto es no porque quizás no existan las condiciones técnicas para que este caso fuera más grande. El detalle está en que nuestro Código Penal no está estipulado penas más grandes ni más graves para este tipo de situaciones. Ahora, ese es el problema. ¿De quién es culpa de eso, que no haya una condena? De nuestros congresistas de los últimos 20 años que no han modificado el Código Penal. Si le llevan a la sala de audiencia 30 viudas, 30 muchachitos y 2 seleccionados, se la ponen en China. Sí. Que traten. Pero eso para la indemnización, porque como dice Nelson Luis, no va a pasar, nuestro no va a pasar algo leve Código Penal, permisivo Código Penal. Va a pasar algo leve. No va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí, no va a superar absolutamente nada. Como máximo, recuerden. Todo obsoleto. Sí, como máximo. La pena máxima son 2 años. Y como dice Javier, puede ser prisión suspendida. Y después de eso ya él cumplió por nuestro Código Procesal Penal. Claro. A ese caballero, distinguido caballero, no lo van a cantar 2 años de cárcel. No, 2 años yo no creo. Claro. Porque que no van a meter preso a los Vicini y compañía. ¿Quién sabe? Oye, le pueden cantar. Le pueden cantar los 2 años, pero en prisión domiciliaria. Lo hace los 2 años. Porque además, Espaillat sabe que tiene una cuota moral con la sociedad. Que no importa que dure 2 años, 6 meses, 3 meses. La realidad es que socialmente ya están pagando una condena que ciertamente quizás a los que perdieron a sus familiares no les sirve tanto, no les hace justicia, pero quizás hay ya un deterioro y hay un pago que desde el día 1
Antonio ha estado cumpliendo. Y hay lesionados que son más, para que no se malinterpreten, no vamos a ponerle precio a nadie ni monto a nadie. Sin Claro. embargo, la indemnización en algunos casos de un lesionado debería ser mayor, Pudiera en algunos ser casos, mayor. pudiera ser mayor en algunos casos que de algunos fallecidos. Claro. Porque me imagino, no, esta información, y gracias a Dios no ha salido mucho, pero ahí hay personas que perdió miembros importantes de su cuerpo. Hay personas que tienen una lesión permanente que no le permite trabajar y que hay un Claro, gasto claro, permanente altísimo por parte de la familia. Eso es- Hubo una Entonces, en casos así, escúchame, en casos así de accidentes e indemnizaciones accidentales, un lesionado puede costar más o puede tener debe merecer una indemnización Debe. mayor. Porque el fallecido, lamentablemente, el que no tenía, y esto suena raro, pero se mide así, el que no tenía hijos, el que no tenía a quien mantener, murió, hay dolor, pero no hay una preocupación económica. Ujú. Ahora, no es lo mismo el que tenía a quien mantener, Sí. ni es lo mismo el que tiene gastos por las lesiones que lleva. En indemnización eso es así, aunque se vea raro y suene raro, pero es así. Que ahí mismo, en ese mismo tenor, hay una joven que incluso hizo una denuncia. Esta se encontraba en cuidados intensivos, producto de las mismas heridas ocasionadas en el derrumbe del jet set. Y el seguro simplemente ya empezaba a declinar, ya usted agotó todo su proceso y todo lo demás. Hizo la denuncia y tuvieron que ir personas, ¿verdad?, gerentes del mismo seguro para volver a restablecerlo y demás. Sin embargo, todos esos gastos médicos actualmente están corriendo por la familia. Claro, Sí, claro. sí, sí. Todos Claro. esos gastos Porque- médicos. O sea, no es que el gobierno que ha entregado bonos a familias Sí, afectadas sí. y demás. Iniciaron el viernes, Sí. creo que fue. Hay personas que actualmente ya tienen deudas increíblemente excesivas de gastos médicos porque tienen que costear cuidados intensivos, tienen que costear medicamentos, y están actualmente también en sus hogares, algunos que le dieron de alta y no pueden trabajar por las lesiones también graves. O sea, son diferentes situaciones. Entonces, en lo que mencionaba Nicole, moralmente, ya la familia Espaillat tiene cadena perpetua. Claro. Moralmente ya un rechazo total dentro de la sociedad. Y los negocios van a ser difíciles. Claro. Sí, sí, Tú se meterte, complica. ellos tuvieron que cerrar el jet set en Nueva York. No, Ya Ellos no va. tienen otros negocios. Se va a Restaurantes. complicar. Sí, Restaurantes. Ellos tienen Sí, jalao. jalao. Muy Sí, sí, importante perdón, dije jet restaurante. set. Sí, Sí, porque sí. yo iba a En decir, la- en la ese era un zona- proyecto era- que tenían Sí, de en la, hacer un en la jet zona set. colonial de cerró hacer un un- tiempo. Claro, pero sí, en Estados el Unidos jalao, sí. tenían un proyecto de hacer el jet set allá, pero sí, el restaurante No, Jalao jalao Sí. allá. Exacto. Y allá en Nueva York, que tenían jalao en Nueva York. También, Ese, sí. ese fue el que cerraron. No, el de aquí. Fue el en la zona colonial. El de Nueva York también. El de Nueva York está cerrado. Entonces, sí hay un punto bastante fuerte. Siempre lo he dicho. A Antonio y a Maribel le conviene una condena. Sí, claro, Le conviene la condena, totalmente. Eso- de que hacer todos sus amarres y que no se encuentren las pruebas y que no salgan Claro. condenados. No les conviene. Mira que ahí salieron cosas a relucir que de verdad no sabíamos, como la conversación que tuvo Maribel con su empleado, Ujú. que ella misma se traslada a la casa A la del casa. empleado Para cuestionar. para cuestionarle y decirle, mira, no hable mucho, No, y cuestionarle porque tú estás hablando de eso. porque tú espérate. estás hablando, que fue a una semana del hecho y ella se vio bien delicada de salud, pero aparentemente sale del Pero- hospital y se dirige a la casa de desempleados. Pero entonces O sea, ahora, esas son cosas ahora, que hay volvió a que- estar, ahora volvió a estar malita. enfermita porque no guardó el reposo. Estaba tan ansiosa de querer conversar con su empleado Sí, ponerse de acuerdo. y ponerse de vamos, acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Pero No nos él pusimos fue- de acuerdo. Pero mira, hay muy valiente de la parte de ese empleado que no, Sí, sí, no- sí. a pesar de él mismo voluntariamente entrega. Ajá. Ajá. Él mismo entrega voluntariamente Coqui, su teléfono. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. No nos vamos a poner de acuerdo. Él voluntariamente entrega pasa? su ¿Qué teléfono pasa? al Ministerio Público y de ahí es que se extraen las conversaciones con Antonio Espaillat, con Maribel y todo lo relacionado a los trabajos que se venían haciendo Ahora- en el establecimiento.
Voy a hacer el llamado a nuestros diputados y senadores de la República Dominicana. No, es sencillo. Ya dejen de barajar. Hoy estuvimos conversando con la vicepresidenta de la Cámara Baja, Daruri de Asa, que estuvo en el Congreso de la mañana. Y ella nos dice que ella considera que antes de que termine este periodo del presidente Abinader, vamos a tener la modificación del Código Penal. Ella dijo... Pues se le está acabando el tiempo porque la legislatura en el Congreso acaba el mes que viene. Del periodo presidencial. de gobierno. No, por eso ella no quiso decir la legislatura, porque con la legislatura, cada rato han dicho que en esta legislatura sí. Pero señores diputados y senadores, pónganse de acuerdo. Porque qué pena, va a pasar el tiempo. A nivel internacional, este país va a quedar como uno de los países más sinvergüenzas en materia legal y de justicia. Wow. Porque el segundo caso más grande en cuanto a un lugar de entretenimiento, que es porque el de la discoteca Kiss, que condenaron a 20 años al dueño de la discoteca, y hoy a quién, al dueño de la discoteca y al director de la banda que estaba tocando en ese momento, con un incendio. Fueron 5 personas de diferencia. El de Brasil fueron 241 personas que murieron por un incendio. Entonces, allá se condenaron 20 años uno, 20 años el otro, y otros a 6 años, a 5 años. Sin embargo, en República Dominicana vamos a quedar con el segundo caso más grande, con un condenado, quizás 2, a 6 meses, 2 años como mucho. Con el segundo caso más grande por el desplome de un techo, que sí hay responsabilidad. Señores, ya dejemos de estar de zánganos como nación, como Estado. La justicia no se puede poner de relajo. La justicia, ahí en este caso, hay gente de todos los niveles. Y ahí nos afectamos de una manera, algunos directo y otros indirectamente, todos. Claro, y vamos a quedar con este caso tan vilmente condenado. ¿Qué otro caso va a tener que suceder para que se pueda condenar de verdad a una persona? En el caso del ácido del diablo, el condenado, el que perpetra o el que coordina este tipo de hechos, no es condenado a 30 años. No, porque aunque no mate a la persona, o si la mujer, que casi siempre son mujeres afectadas, si queda con vida, pero totalmente desfigurada, no se condena ni siquiera a 20 años, y eso es peor que matarla para la misma persona. Y aquí no se condena por el Código Penal que tenemos. Así es. Y asimismo, muchas otras cosas. El sicariato no se condena contundentemente como se debe condenar. Entonces, ¿qué país es este? Estamos aplaudiendo los actos criminales, permitiendo que se condenen levemente como si fuera un acto sencillo. Ya está bueno, señores diputados y senadores de la República Dominicana. Bueno, ya está bueno. Según una cronología de lo que ocurrió durante el Jet Set, ¿verdad? En diciembre del año pasado se realizaron trabajos internos de cambio de plafones y colocación de lona, así como la aplicación de líneas de concreto en el exterior. Que sucede que en marzo de este año se llevaron a cabo labores de acondicionamiento, picando y rellenando con cemento dentro y fuera de las casetas en el techo. Para el 7 de abril, a pocas horas del desplome, los plafones internos mostraban un deterioro avanzado. Varios fueron cambiados ese mismo día por ruptura y humedad. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Ese día se realizaron trabajos. Llegó Manuel temprano a organizar las sillas, a organizar el establecimiento, y ahí se fija de que habían caído también ciertos escombros, inclusive cambiando, eso lo leía en el expediente, cambiando los plafones. Ellos escucharon un sonido. Wow. Bueno, ahí había muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Es que tú en el techo de tu casa. Después de que yo leí eso, wow, cuántas señales había. Es que sí, es que tú en el techo de tu casa, tú no pones, por decir algo, un tinaco de 1,000 galones, de 2,000 galones, sin tú saber si tiene la condición. Y dice el otro, no, eso fue la puerta que se cerró. Y tú pero eso era el techo dando señales. Claro, rompiéndose rompiéndose. No, eso fue la puerta que se cerró. Los mensajes intercambiados entre Manuel y Antonio mostraban que el deterioro no se limitaba a filtraciones de agua, sino a la caída de escombros del techo sobre el plafón, afectando directamente su integridad estructural.
A pesar de eso, no se realizaron intervenciones adecuadas ni especialidades. Maribel, administradora del club, también estaba al tanto de todo. El 24 de marzo del 2025 le envió a Manuel 2 fotos de plafones caídos e instruyó revisar y reforzar los demás, mostrando preocupación por el riesgo a los asistentes. El 28 de marzo volvió a reportar la caída de plafones tras una lluvia. Pero ese Manuel, ¿quién es? Manuel Empleado. parece que es un empleado encargado allá de verificar de que todo esté bien. Quizás se le informaba a Antonio que es lo que estos mencionan y dicen. Ese tiene que ser investigado. No. Sí, Nosotros- yo preguntaba eso cuando leía. Yo dije, bueno, pero si él es el técnico autorizado, Venga acá. ¿por qué él también no está contemplado dentro de los investigados? Porque Bueno, si ese no, cae, monte todo el él, mundo. él cumplió. Espérate, él, no, porque él está informando a los El dueños. técnico, si no le dicen al técnico, digo yo, hay que ver un poquito más, pero Claro. si no le dicen al técnico, cambia eso, él no puede cambiar, no puede, pero él no que puede tú como cambiar un conocedor tú bombillo. puedes sugerir. Pero eso- hay que ver qué eso tan hay que ver si él especial- lo sugirió. hay que ver qué tan especializado Hay que es. ver qué Porque tal. eso Cuando viene no a lo ver, dice. que cuando viene a ver sugirió, cuando Por viene a eso ver, es que te jefe, digo- esto se está cayendo, jefe, hay que cambiar esta vaina. Por eso es que te digo, es que un lugar público, tu casa, tú no la pones de relajo. Bueno. En un lugar público, tú debes tener el cuidado y el respeto. Por eso es que Camacho dice que había, ¿cómo fue la frase exacta? Había un irrespeto a la vida. Por eso es que el chamaco, Camacho, Ajá. dice. que uno se enreda. Respétalo, Respeta. El chamaco. Respétalo. No, por eso es que él lo dice. Es que no había una consideración real a la vida, porque tú no puedes tener cientos de personas en un lugar que funciona semanalmente, por lo menos, lleva cientos de personas. Tú debes tener el cuidado y el respeto. Eso en Estados Unidos o en un país de verdad, y repito el caso de Brasil, 20 años, en otros países de verdad, sin problemas, son 10, 15, 20 años. El 5 de abril, la joven Carolina del Rosario de la Cruz captó en video la caída de escombros del techo. La respuesta del personal fue mover la otra área y limpiar el material. Ese mismo día, el empleado Gregorio Adames Arias, alias Gregory, recogió escombros y removió plafones sueltos, informando de esto a Antonio vía Maribel. También, en otro ámbito, el 7 de abril en la mañana, Gregorio observó que la situación seguía igual y lo reportó nuevamente a Manuel, y José Luis García Jiménez acudieron a sustituir plafones y encontraron que no estaban húmedos, sino rotos. Lo que indicaba que no era solo agua lo que afectaba la estructura. También drenaron agua acumulada en las lonas azules colocadas entre el techo Sí. y el plafón, medida que el Ministerio Público consideró inadecuada. Sí, el señor Nelson Javier. Ese mismo día, en horas de la tarde, mientras estaban en el lugar Gregorio, Manuel, José Luis y Roger Hernández, quien hoy en día está fallecido, Ay, sí. se escuchó un objeto caer sobre el plafón. Gregorio identificó que era un pedazo del techo. Sí. A las 2:30 de la tarde, Gregorio le escribió a Antonio, gerente de la discoteca, informándole que los plafones se rompían por la caída de pedazos del techo y que esto era peligroso. A las 2:44, Manuel informó que los plafones malos habían sido cambiados y que Gregorio insistía en la caída de piedras del techo, por lo que había contactado una empresa para evaluar la estructura, a lo que Antonio respondió de acuerdo con ambas cosas. Pese a la advertencia, Antonio no ordenó suspender la fiesta programada para esa noche, ignorando los riesgos para el público, empleados y músicos, incluyendo la agrupación de Ruby Pérez, indicó el Ministerio Público. Durante la actividad, a las 11:40 de la noche del 7 de abril, un plafón cayó sobre Remberto José Durán Cabrera, quien fue asistido por Gregorio, el personal de seguridad, aunque resultó herido, decidió quedarse. Gregorio notificó el incidente a Maribel, quien estaba al frente del local por la ausencia de su hermano, y le sugirió suspender la fiesta. Ella respondió que solo Antonio podía ordenar eso, y al estar fuera del país, la fiesta continuó. Bueno. ¿Qué sucede? Finalmente, a las 2:44 de la mañana del 8 de abril, mientras Ruby Pérez interpretaba la canción de Color de Rosa, el techo colapsó, cayendo sobre cientos de personas presentes. Eso es lo que ha recogido
en gran parte el Ministerio Público. Allá. Y lo que estipula en el expediente para como muestra de lo que transcurrió en los últimos días y también en los últimos meses. Hay una investigación bien exhaustiva de todo lo que había transcurrido en los últimos meses y que esto lamentablemente había dado muchas señales. Sí, realmente hay una irresponsabilidad, por eso yo me mantuve diciendo y retengo, hay culpables en este caso. Que nuestro Código Penal no sirva para nada, porque tiene más de 200 años, que lo usaba Napoleón Bonaparte y Ulises Erox, Lilis lo usaba. Eso es otra cosa, pero sí hay culpables. Bueno. Sí hay culpables. Porque es que, y así se miden muchas cosas, pero en nuestro país, por eso pasan tantos accidentes en nuestro país y no hay condenas, aquí no hay en algunos casos ni indemnización. Por eso hay tantos accidentes en el país. Tantos accidentes hay, y no me refiero solo a los de tránsito, en todos los sentidos. Aquí hubo unas personas que murieron, que cayeron en un hoyo en Santo Domingo, que el vehículo cayó en ese hoyo, porque en ese hoyo no estaban los muros de retención obligatorios, necesarios. ¿Y qué pasó ahí? Ahí no, bueno, por lo menos no se Que se sabe, sepa, que se sepa, no hubo condena de Sí, nadie. porque hay que decir algo, que no ¿Cuántas cosas? solamente está Accidente, por homicidio involuntario, Y sino después, también... y a la semana cayó otro vehículo en ese mismo hoyo. ¿Pero Sí. qué recompensa tuvo? Nada. No, me imagino que hubo algo leve también. Pero porque no se supo. Porque nadie quería, y aquí pasa muchísimas cosas. Porque tú no querías, pero es que tus errores, tus irresponsabilidades Se pagan con e inobservancias son acciones que, como dice Camacho, y lo repito, son acciones que notan o muestran un desprecio por la vida, como dice Camacho. Esa demanda va al gobierno. No, a los que en están ese caso, a los dueños de la construyendo. construcción. No, A los que construyen. A lo que construyen. O sea, Sí. Claro. el ingeniero que tenga esa construcción. Claro. O el dueño del negocio. El dueño del negocio también. del negocio. Cuando digo los que van en el vehículo y hay un hoyo en la calle. No, porque no era un hoyo en la calle, No. era una construcción. Okay. Una construcción. Era una construcción, hicieron el hoyo para el relleno y todo eso. Sí, Era iban una a construcción. levantar una edificación. Ahí el dueño de la obra y el ingeniero. Claro. Tiene que resolver. Igual cuando pasa así, cuando hay un hoyo En la orilla que no ponen las medidas adecuadas, tampoco se le demanda al ayuntamiento o a las corporaciones de acueducto. Tampoco, no, porque hay que ese hoyo que cayó. Debemos dejar de ser tan zánganos en este país. Si hay una irresponsabilidad, debe pagarse como tal, tanto indemnización como una condena si fuera necesario. ¿Cuántas personas han muerto porque un cable, un poste de luz cae encima de algo, un poste de luz que se estaba deteriorando? Nadie lo vio. Nadie vio eso, pero es que hay responsabilidad. Y eso En este país somos normalmente irresponsables. cobra vidas y deja lesiones Muchas. graves. Dentro de los cargos formales, no solamente está lo del homicidio involuntario, sino la violación al código de norma de construcción, que ahí también se puede incluir lo de la seguridad del establecimiento, Exacto. porque habían puertas de emergencia cerradas por dentro y por fuera. Y eso también está contemplado en el expediente. Y también violación al Código de Trabajo. También se dio a conocer que el local tenía los permisos vencidos desde el 2022. Ese. Sí, que no Imagínense. contaba con autorización del Cuerpo de Bomberos. Ahí es malos del gobierno porque ellos son los que tienen que enviarle notificaciones. autoridades. Y Las que no notificaciones. tenían, y que estaba sin evaluación estructural reciente ni un plan de evacuación. Eso no, eso Todo aquí eso no salió a sirve. relucir en Pero la investigación. quien tenía que ver con eso no estaba en la actividad. Sí, falleció. En el Distrito Nacional no, en pero el Distrito Nacional. en lo del Distrito Nacional, pero eso no es una situación solo de ese momento. No. Mire, Wow. Aquí no van autoridades a revisar las estructuras. Eso no, estamos claros. entonces hay una irresponsabilidad general. Depende, eso depende. Somos irresponsables como Estado. Este Estado, el dominicano, es irresponsable y han pasado tantas cosas. Mira, el año pasado tienes estaban razón, cortando un letrero, Ajá. creo que era de Ulises Rodríguez, Sí. en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte. Ok. Estaban Sí, cortándolo sí. porque no tenía los derechos y la autorización Sí. y eso. Estoy de acuerdo, quítalo. Era una valla Grande, gigantesca. grande. Eso cayó encima de un vehículo y casi mata a una gente.
casi cayó encima de un vehículo que iba corriendo Ay, y casi lo recuerdo, mata. Recuerdo eso. ¿Qué iba a sí. pasar ahí? No, porque fue el ayuntamiento y que vamos y ok, una indemnización leve. Óigame, si usted tiene un problema, un daño o un perjuicio por parte del ayuntamiento, por parte de una de las corporaciones de acueducto, por parte de una de las EDES, ¿Qué es demándelo. ese? No, que ese solamente no, demándelo. Si hay daño y perjuicio, búsquese un abogado, porque aquí se llevó por mucho tiempo el sofisma de que el Estado no se demanda, el Estado sí se demanda. No se embarga el Estado como Estado. ahora bien. No, de se hecho, embarga. ahora, en este Sin embargable, caso, pero sí se puede demandar en este cualquier caso hay institución muchas pública. Al Estado se le personas, demanda, de lo que es claro. difícil ganarle. No, No, ahora hay pero- muchas Esa es la personas vaina. que No, están pero hay también condenas. demandando al Estado dentro de las querellas, denuncias. Demandes, Hay sí. muchos que han demandado al Estado también. Y bueno, el Ministerio Público solicita prisión preventiva para Antonio Espaillat por 18 meses Ya y lo para vio. sí, eso estaba solicitado. La solicitud, pero todavía no se ha La ejecutado. solicitud. Solicita esto y para ella, para Maribel, arresto domiciliario más Eso impedimento de salida Eso es lo que y va. presentación periódica. Eso es lo que va. Esa señora le cantan 3 días y se muere. Maribel, eso es lo que va. Arresto domiciliario. Esas Eso- son las eso estamos solicitudes claros. del Ministerio Público. Luego de Ella que está exista viva, una Chepa. condena, podría suceder igual que las demás, en el sentido de que por buen comportamiento y demás podría solicitar Sí, la libertad, la libertad condicional. la por- libertad condicional y luego. Pero va a depender de las partes demandantes y eso porque también ellos van y se hace una comparación y se puede evitar. Lo de las partes que menciona el Ministerio Público de que no tenían los permisos, de que que hubo negligencia, de que y demás, de que etcétera, 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 eso es pecata minuta. Lo que yo le digo es lo Porque siguiente. vamos a estar claros en algo, aquí no existen las penas acumuladas. O sea, Claro, usted claro. me puede decir que yo tenía que sé yo cuánta vaina es y otra eso sinvergüenzada eso de no nuestro eso no Estado, va de nuestro eso no va a sistema. suceder absolutamente más nada de ahí. Exacto. Lo que se va a enfocar al momento de la condena es si es culpable de homicidio involuntario. Eso es voluntario. Ya después de ahí, es que es involuntario. Sí, No claro, importa claro. lo que se No hay- busque. no hay forma de Señores, que sea. por este Félix código Portes quiere de que sea nosotros. voluntario, pero no hay forma. Félix Porte, Cuidado. amigo de nosotros, Ok. un profesional y demás. Pero Félix Porte ahí está equivocado porque Félix Porte no puede decirme a mí Bueno, de que yo quiero que sea homicidio voluntario cuando él está claro de que fue Él involuntario. como abogado No, porque e como influencer. abogado. Y como abogado Y como que tiene los influencer, conocimientos. Y como influencer, Sí, él porque- Está buscando su view. Él tiene que... No, pero ¿Motivar? háblemelo No, Gaby, claro. tú sabes que- El código de nosotros, un código obsoleto, la culpabilidad de que Antonio Espaillat y Maribel no tengan una condena mayor es culpa de nuestro código Claro, penal. claro. De Aquí nuestros eso está claro. legisladores. No le busquen más nada, olvídense de eso. Legisladores, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y presidentes de la República, en los últimos 20 años, para no ponerle más para atrás, son los culpables de la falta de condenas ejemplarizadoras en nuestro país. Estamos Claro. hartos No le de que busquen todo más se vea nada. normal y de que todo se vea sencillo o de que deja eso así o de que me da pena. A mí no me da pena nada ni nadie. Sí, me puede dar pena, pero yo me vamos, meto. someta y lleve la culpa. aquí no- Sí, me aquí da no va a pena, pasar pero nada de ahí. que se condene y se haga justicia. Eso es lo que todo el mundo debe pedir en todos los casos. Tanta Claro, pena claro. y tanta... Ahora, sabemos- y el hecho y la situación. Sí, pero justicia, pero no quizá en la dimensión que No, amerita el no, caso. por lo menos ahora mismo, pero debemos estar Eso va a dejando de ser suceder, zánganos. 2 años. obviamente. Somos Eso va- zánganos. Como a él no le van a cantar la pena máxima. Y si se la cantan, como quiera, son 2 años. Y cuidado si ahorita los legisladores dicen, ay, pero espérate, cualquiera puede estar sometido por homicidio voluntario. Vamos a bajarle todavía la condena, porque no habían pensado en la posibilidad de que cualquier persona Sí, claro, pueda, aunque no tenga claro, la claro. intención, aunque no tenga el deseo, ahorita le bajan la condena que ya está en el proyecto. No puede ser. no, O te deben sorprenda. de tener ese mismo artículo otras especificaciones porque no podemos estar ilesos. Sí, No podemos vivir en el Así, mundo como pero que ileso aquí- a todo. Aquí vivimos así. No, Sí, eso es aquí verdad. vivimos así. Mira, lo que yo entiendo es que Antonio Espaillat abusó de la confianza interna. Claro. Y el poder. No, él abusó, él le dio tiempo innecesario Negligencia. a algo que podría resolverlo. Negligencia. Sí. Totalmente. ¿Entiendes? Se está cayendo esto, no O lo sea, vamos a arreglar. Negligencia.
Ustedes han visto que a veces ustedes andan con goma lisa en el vehículo. Sí. Sí, Eso es claro, negligencia. claro. ¿Negligencia? Vamos a llegar a Navarrete. Sí, porque eso, No, ella llega. Ella llega. eso es negligencia. Es igual que un vehículo en reserva. Sí, también. Sí. pero Él que llega. La reserva de mi vehículo la conozco yo. Ella llega. Ella no llega. implica ella llega. problema para otro, pero una goma. No, tú, la exacto, velocidad. una goma Sí, sí. pero estamos hablando de negligencia. Sí, Estoy buscando una forma como explicar. Negligencia totalmente, lamentablemente. Pero esa negligencia, como pena máxima, solo tendrá 2 años. Como pena máxima. Te dice solo, tendrá 2 años. Bueno, estamos hablando. solo, en comparación son- con el daño, es Bueno. solo. Es El triste. año. Yo te Es aseguro, bien penosa la que situación. las 236 personas quisieran estar con vida y dura esos 2 años. Diablo, ¿qué es eso, Luis? Es la Aunque realidad. sea preso, ¿verdad? Aunque sea preso, pero Claro. estoy vivo. Aunque sea No, preso. muchos comentarios en las redes sociales cuando los familiares fueron a visitar a Antonio decían eso. Por lo menos lo pueden ir a ver, aunque Sí. sea en la carcelita. Exacto. Porque la realidad es que hay muchas familias afectadas y que ya no van a poder Aquí no va a pasar más ver a nada sus ahí. familiares más. Aquí es lo mediático, aquí es que sé yo cuánto y demás, No, que el pero yo creo que amiguismo. vamos- no, aquí no, no pero va a pasar espérate. más nada de ahí. Pero no va a pasar más nada, porque yo Por el entiendo código. que dentro de estos 2 meses se hizo un trabajo. Sí, Se hizo un sí, trabajo de claro. investigación profunda, exhaustiva y como lo manda la ley también. Que nosotros lamentablemente no vamos a poder hacer mucho más con lo que se tiene. Bueno, eso no quita y no exime a que va a tener una condena, 1, 2, de que la justicia hizo su trabajo como debió de hacer, porque se alejó totalmente de lo mediático. El Ministerio Porque Público. ellos citaron gente y eso nunca se supo. Y quizás eso dio a uno en un momento de que pensaba que no se estaba haciendo nada, pero era trabajando como se debía de hacer. Y bien. Y justo. Bueno. Entonces eso hay que reconocérselo al Ministerio Público, a la Justicia, a la Procuraduría El y a todo trabajo el mundo está hecho. involucrado. El trabajo porque está hecho. lo hicieron profundo y lo hicieron con base. Por eso yo Ahora decía- está a mano de los abogados de la defensa para que contrarresten todo lo que el Ministerio Público realmente ha hecho. Y puede ser que ni se lo ni le lleven la contraria, ni se lo contrarresten, ni nada. Es verdad, yo vi a ese abogado bien tranquilo. El Ministerio Público, mire, tenemos estas 500 páginas de prueba. Bueno, pues está bien. ¿Cuál es la condena? Bueno, son 2 años lo máximo. Como quiera. Eso es lo Pero- penal, pero lo civil, No, el lo tema ci- de en lo lo civil económico, No, ya vendrá también otros. vendrán eso es otro otras, proceso, otros es otro procesos, proceso. otras audiencias que de verdad esto les va a tomar muchos meses Claro. al Ministerio Público y a los afectados El caso que venía ahora. poder ver alguna solución En lo a su civil, problema. en lo civil Difícil. va a Es ser- otra va- cosa. En lo civil podría haber una condena más Quizás fuerte, ejemplar. más ejemplar en lo civil, pero en lo penal estamos totalmente acéfalos, estamos totalmente abandonados. Por culpa de los legisladores. Eso estamos claros. Vuelvo y repito, le pueden otorgar un expediente de 500 páginas con toda la prueba de ahí, ese expediente lo que vale son 2 años como mucho. Ujú. Claro, pero por Después de eso más no, nada, no pueden dejar de que investigar. el ministerio ha hecho su trabajo, está bien. Ni dejar de decir. Y han hecho su trabajo, han investigado, Tiene que eso hacerlo, está excelente. Sin embargo, aquí en lo penal no vamos a obtener más nada que no sean 2 años, como mucho. Pero van a buscar muchas vueltas con las demandas. ¿En qué sentido? No, que solamente no es el millón por cada quien. Van a buscar muchas vueltas con el gobierno. Acuérdate que hay, Sí. hay Sí. querellas también en conjunto, que eso, ahorita a esa querella en conjunto le da 1 millón y son 50 y Claro, se dividen. con el mismo abogado y O eso. sea, eso no eso es... depende. No, ahí también. económicamente la indemnización individual va a ser muy leve. Muy leve y Económicamente lejos. muy No va a leve. ser ni hoy ni mañana y faltan muchos meses para conocer todas esas audiencias Claro. y que realmente se pueda llegar a un resultado Ahí real. Tú sabes, Algunos, y lo que hay- puedan y hay quedar muchos de acuerdo. hay El muchos factores domingo, también. 30 nuevas personas son parte ahora del caso Formaron también. parte. Los que Forman puedan quedar parte. de acuerdo en la parte económica ahora, que lo hagan. Ahora, yo le diría a Antonio Ok, España, ok. sí, porque mientras Porque va pasando quizá ahora el hay tiempo, dinero. ahora mismo no hay un límite estipulado, si quedan de acuerdo amigablemente. Y si Sin Antonio embargo, dice que tiene 60 millones nada más, ¿qué pasa? no, porque él tiene que demostrar, Se eso tiene que puede demostrarse. demostrar. Eso tiene que demostrarse. Pero Se como él ha busca y se estado investiga. vendiendo, Sí, ¿Vendiendo qué?
No, pero- cerró, perdón, el Bueno, pero está la restaurante. propiedad, o está, o sea, ahí ya hay que investigar. Ahora, Esos son ¿Y lugares qué pasó con la alquilados. emisora de aquí de Santiago? La Disney. no, Radio Disney en Santiago Cierra también. ya no transmite, pero no están las otras emisoras, porque aquí está Pero La los Bacana empleados no y trabajan ahí otro. tampoco. Los empleados fueron cancelados, Pues entonces. están ya, se les Estamos pagó. recortando. Se les pagó sus prestaciones, pero mi consejo para Antonio Espaillat, Estamos recortando. Estamos recortando. que si le corresponde hablar, Pero cuando Disney le cor- trabaja de la capital. Ahora, nada ahora más. lo que sale por Santiago es desde Santo Domingo. Nada más. Exactamente. Mi consejo para Antonio Espaillat, Diga. Consejo. que se declare culpable. Él mismo. Que se declare culpable. Sí, así, me ¿no? declaro culpable ¿Pero de qué? de la irresponsabilidad de la acusación que le está haciendo el Ministerio Vamos a esperar Público. el Se puede hacer. miércoles. Eso no es así. Mi consejo Pero ahora bien- es que se ¿Sabe que declare sí, yo culpable sería- de esa Ay, qué acusación. lindo. Pero que no le fue hace. él solo al Ministerio Público a Ay, qué decir, lindo. Es lo que mira, le estoy conviene. aquí. No fue él solo, él por su propio pie no fue. No. Pero que- Javier, que- Javier. No que- se mostró nunca en esa sintonía. Antonio Espaillat, ¿Por declárate qué lo va a hacer culpable de ahora? la acusación del Ministerio Vamos Público. a ver. Como Y sea, salgamos de eso. como usted ha- Miércoles a las Culpable. 11. Bueno, que Tú salgamos estás loco, de eso. Javier. La gente lo va a aplaudir y va a decir, ay, Pero que se declare culpable de qué. de la Él fue acusación lo que tumbó hace, eso. que la acusación que hace el Ministerio Público. Involuntario. De lo que hace la acusación el Sí, Ministerio fui Público. negligente. Mala mía. Culpable. Antes de irnos, Diga. que se declaren culpables de qué. De la acusación que le hace el Ministerio Público. Que Pero eso Pero si que se eso es declara lo que te culpable, dije. Él un tiene- de su vida, Exacto. No tiene ¿Cómo? que probar. un de su vida, ¿Está hundido? No, pero que como quiera va a seguir hundiéndose. y no hay algo involuntario. Usted se imagina el Mi amor, ya está abogado. hundido. Usted se imagina el abogado defendiendo, diciendo que esto, que no, porque esto Pues esto eso va no a fue ser él. así, Entonces Javier. eso va a ser Pero peor. Eso va a No hay ser más. Pero así, eso va a ser Javier. Javier. peor. Declárate culpable, Antonio Pero no es Espaillat, la para que del salgamos de diablo. Quizás esto. tiene una condena más suave, Sí, menos de los 2 años Eso por declarar. ayuda. De hecho, Homicidio involuntario. aplazan la audiencia para que la defensa Tenga instrumente bien su caso. Bueno. ¿Y tú crees Oiga, que se va a este- declarar culpable? Mi Coño. No lo sé. mi consejo es ese: declárate culpable, ¿De Antonio qué culpable? Espaillat, de homicidio involuntario. involuntario. Pero entonces no es involuntario. Es involuntario. No, culpable de su irresponsabilidad, Es verdad. culpable de su negligencia. Dime dos Sin cosas para ser observancia. culpable. Para ser culpable, Ah. bueno, sí, el techo realmente debió hacerse una reparación y, ¿Él sabe del y techo? no se hizo. Pero es que usted sabe, usted tiene su casa, usted sabe cuando hay que hacerle una reparación a su casa o cuando algo puede ser Ande. peligroso. Señores,